Capítulo 37. Clase 1A. Resumen. ¿Quién abandonó, quién se convirtió en villano y quién sigue aquí? Ser un villano era diferente de lo que Katsuki esperaba. Toda su vida había admirado a los héroes y querido ser uno, pero nunca se había dado cuenta de lo limitantes que eran todas esas reglas. Los héroes tenían que preocuparse por contenerse, evitar daños a la propiedad, mantener buenas relaciones públicas y todo tipo de tonterías para arrancar. Pero Katsuki nunca había disfrutado de contenerse. Si él quería ser el número uno, entonces ¿por qué debería limitarse a sí mismo solo para evitar algunos estúpidos extras? Cuando golpeaba, quería golpear fuerte. Ser un villano fue liberador en ese sentido. Claro que lo había asustado cuando golpeó accidentalmente a ese tipo hasta matarlo, pero el extra probablemente se lo merecía, y ahora que ya había volado más allá de esa pared, no tenía que preocuparse más por eso. No es que se dispusiera a matar gente, obviamente, pero era bueno poder deleitarse con el poder de apagar la luz de alguien sin sentirse culpable por lo que podría pasar si iba demasiado lejos. Siempre había amado ese sentimiento. Incluso cuando solo eran Deku y esos otros perdedores en la escuela, se había emocionado al ver el miedo en sus ojos y saber que era más fuerte que ellos. Era aún mejor ahora que no solo estaba golpeando a niños mocosos, sino a adultos reales con poderosas peculiaridades propias. Demostraría que era mejor que todos esos extras inútiles, incluido Deku. Sin embargo, había algunas partes de ser un villano que eran bastante molestas. Tal vez habría sido diferente si no fuera un vagabundo y huyera de la policía, pero como sea, podría lidiar con eso. Extorsionar a la gente por dinero en efectivo no era demasiado efectivo para obtener dinero rápidamente, pero golpearlos hasta que le dijeran su número de PIN e ir al cajero automático más cercano antes de que tuvieran la oportunidad de cancelar su tarjeta de crédito sí lo era. Había sido más difícil encontrar un apartamento de lo que esperaba, ya que la mayoría de los lugares no se alquilarían a alguien con una orden de arresto activa, obviamente. Había asumido que a los lugares más incompletos realmente no les importaría cosas como la identificación y que él fuera menor de edad y tenía razón, pero aparentemente a esos lugares sí les importaba su historia con el autor intelectual. El estúpido Deku estaba haciendo un lío, incluso ahora que finalmente estaba fuera de la vida de Katsuki. Típico. Aparentemente, él era un riesgo demasiado grande o lo que sea y ninguna cantidad de amenazas podría cambiar sus estúpidas y malditas mentes. Lo que sea, él no los necesitaba de todos modos. El edificio abandonado en el que se encontraba actualmente en cuclillas estaba deteriorado y olía claramente a humo después de haber echado a los ocupantes anteriores, pero se las arregló para sobornar a alguien para que conectara un generador para que al menos tuviera electricidad y agua caliente. Todavía apestaba, pero apestaba menos que tratar de dormir en un callejón como lo había hecho las primeras noches. Podía lidiar con eso, especialmente porque no duraría mucho. Muy pronto, les mostraría a esos idiotas que él era mucho más aterrador que Deku. Era solo cuestión de tiempo. Uraraka parecía un poco perdida y fuera de lugar mientras caminaban hacia el café. El incómodo silencio de Itoshi probablemente no estaba ayudando, pero ¿qué se suponía que debía decir? Oye, me alegra ver que finalmente despertaste y dejaste de matarte por un sistema roto. Felicidades. Pero incluso si ella era un poco incómoda y seguía mirando instintivamente cada ruido, incluso un poco sospechoso, Itoshi no pudo evitar sentirse impresionado de que lo intentara. No sabía exactamente qué le había estado haciendo Netsu para llevarla al agotamiento, pero obviamente era difícil luchar contra eso si le había tomado tanto tiempo comenzar a contraatacar. Probablemente le tomaría un tiempo sentirse cómoda simplemente existiendo por sí misma en lugar de trabajar cada minuto para mantener felices a otras personas, pero Tsu caminaba a su lado y le daba un apretón tranquilizador en la mano cada vez que saltaba ante un nuevo sonido o miraba. Como si quisiera salir corriendo. Básicamente, era un trabajo en progreso, pero estaban llegando allí. El resto de la clase ya había llegado poco a poco cuando llegaron, y si no fuera por la ausencia de todos, casi se habría sentido como una de sus antiguas reuniones de clase. Comenzaron la UA con 20 estudiantes a principios de año.
Un total de 20 niños con brillantes esperanzas y aspiraciones de ser héroes, salvar a la gente y cambiar el mundo. Obviamente, eso no había funcionado como lo habían planeado. En total, casi la mitad de la clase se había retirado y Toshi supuso que se suponía que debían estar agradecidos de que solo un tercio de ellos se hubieran convertido en villanos en lugar de héroes, pero de alguna manera todavía no se sentía como una victoria, incluso si estaba feliz. Para todos los que se estaban moviendo hacia cosas más grandes y mejores. Aoyama estaba empezando a convertirse en un modelo bastante popular e incluso había rumores de que pronto se convertiría en diseñador, por lo que parecía estar bien. A Ojiro le habían ofrecido un puesto de instructor en el dojo que Uneada había comenzado después de anunciar su retiro y había elegido continuar su educación en una escuela que estaba más cerca y no lo convertía en un objetivo, y Toshi no estaba seguro de lo que estaba haciendo Mineta. Pero no estaba siendo atacado por la Liga de Villanos cada 2 semanas, así que supuso que él también estaba ganando. Lo que más dolió fue la ola de estudiantes que perdieron después de que Tokoyami los abandonara. A Ojiro le habían ofrecido un puesto de instructor en el dojo que Uneada había comenzado después de anunciar su retiro y había elegido continuar su educación en una escuela que estaba más cerca y no lo convertía en un objetivo, y Toshi no estaba seguro de lo que estaba haciendo Mineta. Pero no estaba siendo atacado por la Liga de Villanos cada 2 semanas, así que supuso que él también estaba ganando. Lo que más dolió fue la ola de estudiantes que perdieron después de que Tokoyami los abandonara. A Ojiro le habían ofrecido un puesto de instructor en el dojo que Uneada había comenzado después de anunciar su retiro y había elegido continuar su educación en una escuela que estaba más cerca y no lo convertía en un objetivo, y Toshi no estaba seguro de lo que estaba haciendo Mineta. Pero no estaba siendo atacado por la Liga de Villanos cada 2 semanas, así que supuso que él también estaba ganando. Lo que más dolió fue la ola de estudiantes que perdieron después de que Tokoyami los abandonara. Y Toshi no estaba seguro de si Shoji se había quedado en el curso de héroe para mostrarle a Tokoyami que no había resentimientos por casi matarlo en el campamento de verano o si pensaba que su apariencia era demasiado aterradora y tenía miedo de recibir el mismo trato de sus compañeros de clase, pero de cualquier manera, había ido a Aizawa y le dijo que quería salir. Si hubiera ido con Nepsu, lo más probable es que la rata lo hubiera presionado para que se quedara, pero Aizawa no hizo eso. En cambio, se ofreció a ayudarlo no solo a él, sino a cualquiera en la clase que haya estado buscando una excusa para irse, para encontrar un lugar a donde ir, y Sato y Kouta aceptaron la oferta. Así fue como todos habían llegado aquí. Aizawa se había puesto en contacto con algunos de sus antiguos contactos, los hermanos Ota, que dirigían un café de gatos y les consiguió trabajo a los 3 en Naruata. La clase había decidido dejar que se instalaran antes de venir de visita, pero ya había pasado suficiente tiempo que, incluso si hubiera otro incidente, como había ocurrido casi cada vez que todos salían como clase, no sería así. Hacer que los despidan. Sin embargo, Itoshi todavía tenía a Aizawa en marcación rápida, por si acaso. Yojorosu saludó a los 3 cuando entraron. «Bienvenidos. Ven a sentarte, ya pedí una variedad para nosotros». «¿Quieres decir que nos ordenaste todo el menú?» Hiro puso los ojos en blanco. «¿En serio, no vamos a poder comer todo lo que pediste?» «Bueno, solo estoy apoyando a mis amigos». Yojorosu se sonrojó. ¿Es eso incorrecto? No. Kirishima les dio una sonrisa triste. Apoyar a tus amigos es súper varonil. Yojorosu le dio una sonrisa agradecida y Zero pasó un brazo por encima de su hombro. Sí, y todos somos débiles para el horneado de Satou, así que haremos que desaparezca de alguna manera. Me sorprende que en realidad terminaras haciéndolo, Ochako. Asido dijo. Por lo general, estás demasiado ocupado entrenando. Uraraka se tensó y Toshi atrapó a Tsukasi mirando a Asido. Él entendía por qué, obviamente, y si no hiciera más daño que bien, Itoshi habría usado su peculiaridad y ordenado a Asido que se callara. Uraraka tomó la mano de Tsu debajo de la mesa y le dio un apretón. Bueno, Joe, parte de ser un buen héroe es ser un ejemplo de esperanza. ¿Cómo pueden los civiles sentirse lo suficientemente seguros para relajarse y vivir sus vidas si sus héroes no tienen la confianza suficiente para hacer lo mismo?
La explicación sonó un poco ensayada e hizo que Itoshi se preguntara cuánto tiempo había pasado practicando las palabras frente al espejo para hacerlo perfecto en caso de que Netsu la confrontara. No era justo que un adolescente necesitara una excusa para pasar el rato con sus amigos y ser una niña normal, pero supuso que el mundo no había sido justo desde antes de Mastermind, así que al menos la excusa era suficiente para sus compañeros de clase. Aceptarlo sin dudarlo. Hubo un rubor de alivio en los ojos de Uraraka cuando Asido se apartó de ella para mirar hacia la cocina justo a tiempo para ver a Satoru abrir la puerta con bandejas en cada mano. Él sonrió cuando los vio y se dirigió directamente a su mesa, colocando las bandejas frente a ellos. Pedí que trajeran su pedido para poder saludarlos. Me alegro de que pudieras venir aquí. Por supuesto. Yaoyorozu se puso de pie y le dio un abrazo. Kouda y Shoji están aquí. Kouda está por aquí en alguna parte. Satoru frunció el ceño y miró a su alrededor. Hay muchos rincones y grietas alrededor del café que le gusta usar como escondites, por lo que es poco probable que lo veas. Bueno, a menos que seas un gato. Todos se rieron de eso. Itoshi sonrió mientras rascaba uno de los gatos debajo de la barbilla. Sí, eso parece correcto. Parece que está feliz. Satoru sonrió. Sí, un lugar como este es el cielo para él. Además hemos tenido más suerte en adoptar gatos con humanos que les gustan, así como en nuevos perros callejeros. Kouda fue hecho para un trabajo como este. ¿Qué pasa con Shuji? Preguntó Hiro. Trabaja en la cocina contigo, ¿verdad? ¿Va a venir a saludar? La expresión de Satoru se transformó en una mueca. Él, se queda mayormente en la cocina estos días. Hemos intentado decirle que la mayoría del personal tiene algún tipo de mutación, por lo que no tiene que preocuparse por asustar a los clientes, pero... Satoru se encogió de hombros con impotencia y todos se movieron torpemente en el silencio. Probablemente fue, al menos en parte, su culpa que Shuji tuviera tanto miedo de ser juzgado como un villano después de que la clase había expulsado a Tokoyami por pura sospecha. De alguna manera, no creía que decir lo siento realmente fuera suficiente en esta situación. Después de un largo momento, Satoru se aclaró la garganta. Sin embargo, los hermanos Ota dicen que es uno de los mejores empleados que han tenido. Con todos sus brazos, puede congelar un lote completo de galletas en, bueno, literalmente una sexta parte del tiempo. ¿Es él quien hizo esto? Yaoyorozu levantó una magdalena. Son preciosas. Satoru asintió y sonrió suavemente. Me aseguraré de decirle que les gustaron. Ochako estuvo en silencio en el camino a casa. Antes de su colapso, no había entendido por qué alguien dejaría voluntariamente una carrera en la que podía salvar a la gente. Simplemente no tenía sentido y se sentía mal. En tantos niveles, pero después de ver la nueva vida que Satoru y algunos de los otros habían creado, bueno, la excusa que le había dicho a Netsu ya no sonaba como una excusa. Cuando era pequeña, le encantaba estar rodeada de peleas de héroes, no para ver la pelea en sí, sino para ver todas las caras felices de todos en la multitud, pero en algún momento del camino, había perdido de vista eso. Convertirse en un héroe de alguna manera se había convertido más en vencer a Mastermind que en salvar a los civiles, pero ahora ambos se sentían mal. Ella no quería ser una heroína solo para derrotar a los villanos o incluso solo para salvar a la gente. Quería ser una heroína para poder crear un mundo que fuera realmente seguro. Su había dicho que podían crear cualquier mundo que quisieran y Ochako sabía qué tipo de mundo era ese. Un mundo donde todos tenían la oportunidad de tener una vida normal si querían una. Ser un héroe se trataba menos de lo que era correcto y más de crear un mundo en el que las personas realmente tuvieran la oportunidad de ser felices y Ochako hiciera lo que fuera necesario para llegar allí. Notas. Héroes. Tsu, Shinzo, Ida, Kirishima, Zero, Yaoyorozu, Uraraka, Kaminari, Asido, Hiro, Agakure. Villanos. Todoroki, Tokoyami, Bakugo. Abandonos. Mineta, Satoru, Aoyama, Kouda, Shoji, Ojiro. Capítulo 38. Planificación. Resumen. Se abren puertas importantes. Itoshi miró con una sonrisa mientras Eri corría hacia los brazos de Aizawa, papá Sawa. Hola Eri. ¿Tuviste un buen día?
Aizawa le dedicó una suave sonrisa y se volvió hacia Hitoshi. ¿Algún problema? Hoy no, informó Hitoshi. Solo los paparazzi de siempre. No te preocupes papá, Hitoshi me cuida muy bien. Eri sonrió. Bueno. Aizawa asintió con satisfacción y alborotó su cabello. ¿Por qué no vas a prepararte para ir a la cama? Necesito hablar con Shinzo por un minuto. Eri asintió y volvió corriendo a su habitación. Aizawa le hizo un gesto a Hitoshi para que lo siguiera y lo llevó a la cocina. Hitoshi se sentó a la mesa mientras Aizawa les servía café a ambos y dejaba las tazas sobre la mesa. Entonces, ¿de qué querías hablar conmigo? Hitoshi preguntó después de un momento. Espero no estar reprobando tu clase. Aizawa lo miró cansado. A diferencia de algunos de tus compañeros de clase, en realidad estás bien con tus calificaciones, asumiendo que sigues haciendo tu tarea. No, se trata de una pasantía. Hitoshi frunció el ceño. ¿Pasantía? Pensé que habíamos dejado de hacerlo desde que AUX cambió de bando. Me he estado demorando, pero técnicamente todos los programas aún están en su lugar. Dijo Aizawa. Obviamente, Netsu nunca lo suspendió y todos los estudiantes de último año tuvieron la opción de permanecer en sus lugares de trabajo, suponiendo que los héroes con los que trabajaban no se jubilaran. Hice que algunos héroes se acercaran. ¿Quiénes son los héroes? Hitoshi preguntó. Aizawa mantuvo contacto visual. The Wild Wild Pussycats. El Hitoshi parpadeó. Pensé que se retiraron después del campo de entrenamiento. Aizawa suspiró. Tomaron un permiso de ausencia, pero no se retiraron por completo. Con la excepción de Ragdoll, todos ellos han estado realizando pequeñas misiones aquí y allá. Nada importante, pero lo suficiente para calificar como héroes activos. ¿Pero por qué recomendarme? Preguntó Hitoshi. Si solo querían un estudiante, Suo tal vez incluso Kirishima. Preguntaron por ti específicamente. Dijo Aizawa. Tampoco tiene ningún sentido para mí, porque tienes razón. Tus estilos de lucha no coinciden y, objetivamente, muchos de tus compañeros de clase podrían aprender más de ellos que tú. Dicho esto, lo más probable es que haya una razón. Hitoshi asintió. ¿Y quieres que averigüe qué es? Exactamente. Aizawa sacó una carpeta. Aquí está el papeleo si quieres firmar. Estoy dispuesto a probar una experiencia de pasantía corta, solo una semana. Eso debería ser suficiente para tener una idea de por qué te quieren y luego podemos extenderlo si quieres más tiempo. Hitoshi miró la carpeta que Aizawa había deslizado sobre la mesa y asintió. Parecía que pasaría parte de las tardes y noches con las Pussycats, pero aún estaría presente durante el día para las clases y justo después de la escuela si necesitaba cuidar de Eri. Está bien. No hace falta decir que esto es bastante incompleto, así que hay algo que deba tener en cuenta. Has tenido 3 compañeros de clase que cambiaron al lado de los villanos. Aizawa dijo seriamente. Ya deberías conocer las señales a estas alturas. Mitsuki no estaba segura de en qué se había convertido su vida y tampoco estaba segura de si se suponía que debía estar feliz por eso o no, lo cual era preocupante porque estaba contento. Claro, estaba más cerca de Inko que nunca y Rei se había metido en su pequeño grupo como si siempre hubiera estado destinada a estar allí, pero su hijo todavía estaba en el aire. Se suponía que ella era la que cuidaba a Katsuki y se aseguraba de que estuviera a salvo, pero, de nuevo, se suponía que él era un buen chico que quería ser un héroe, no un villano que parecía disfrutar lastimando a la gente y huía antes. Incluso se programó su cita en la corte. A veces se sentía tan culpable por él que se le revolvía el estómago y el hecho de que las cosas estuvieran empeorando en casa no las hacía mejores. Sabía que era porque Masaru se sentía tan culpable y enojado como ella, pero deseaba que él la mirara a veces. Ni siquiera tenían que hablar, ella solo quería que él estuviera allí, no solo físicamente, sino emocionalmente, pero eso no había sucedido desde antes de que Katsuki se descarrilara, por lo que no se hacía ilusiones. Probablemente era esa soledad constante lo que la hacía volver a tomar el té con Inko y Rei al menos 3 veces a la semana, a pesar de que Inko debería odiarla y Rei probablemente estaba un poco loca.
Si no tenía a su marido ni a su hijo, ¿en quién mejor confiar que en otras mujeres, en otras madres, que entendían exactamente por lo que estaba pasando? Llegó un poco tarde hoy, no es que hayan fijado una hora oficialmente, pero sabía que Rei e Inko ya estarían allí, así que se apresuró un poco mientras recorría los ahora familiares pasillos del hospital. Solo dio un golpe de cortesía antes de abrir las puertas de la habitación de Rei, solo para congelarse en seco cuando se quedó boquiabierta. Rei e Inko estaban allí, por supuesto, así como una mujer que no reconoció que probablemente era una enfermera, pero Mitsuki no la estaba mirando. No podía apartar los ojos del joven que estaba de pie a los pies de la cama. Estaba de espaldas a ella, pero Mitsuki aún podía ver claramente su cabello rubio que sobresalía en todas direcciones como si hubiera sido golpeado por una explosión. ¿Kakatsuki? ¿Quién? El joven se dio la vuelta, con una mirada confundida en su rostro, y Mitsuki se desinfló tanto de decepción como de alivio cuando se dio cuenta de que no era su hijo. Oh, lo siento. Mitsuki forzó una risa. Pensé que eras otra persona. Inko la miró con simpatía cuando Rei comenzó a presentar a los recién llegados. Mitsuki, sé que estás familiarizada con Touya y Shouto, pero no creo que hayas conocido a sus hermanos. Estos dos son Natsuo y Fuyumi, mis hijos medianos. Natsuo sonrió, encantado de conocerte. Mitsuki dio una sonrisa cansada. Por supuesto, este no era su hijo, era demasiado educado, sin mencionar que era un poco más alto y de un tono más claro de rubio. Ella no sabía lo que había estado pensando de todos modos. No había forma de que el personal del hospital permitiera que un asesino entrara aquí, y Katsuki ni siquiera sabía que ella había estado viniendo aquí, suponiendo que le importara lo suficiente como para visitarla. Probablemente ni siquiera quería verla, pero la verdadera pregunta era si ella realmente quería verlo. Natsuo y Fuyumi han estado trabajando para finalmente sacarme de aquí. Rei suspiró y se estiró. Tengo que admitir que va a ser bueno no ser más rehén del fantasma de Enji. Nunca deberías haber tenido que estar en primer lugar. Natsuki se quejó. Deberías haberte dejado salir cuando papá murió, o al menos cuando se hizo público lo que nos hizo. Nunca fue tu culpa que estuvieras en primer lugar. Bueno, eso es lo que sucede cuando actúas orgulloso de tus hijos que son villanos. Reprendió Fuyumi. ¿Pero vas a salir?, preguntó Inko. Eso es maravilloso. Bueno, todavía tengo que ir a terapia 2 veces por semana. Rei admitió. Pero es ambulatorio, por lo que finalmente puedo regresar a casa y estar con mi familia nuevamente. Bueno, no toda tu familia, dijo Fuyumi. Nunca volveremos a ser una familia completa y feliz, no desde que Touya y Shouto mataron. Oh, ese barco zarpó mucho antes de que esos dos se unieran a la liga y lo sabes. Espetó Natsuo. Estoy bastante seguro de que salió bien la primera vez que papá golpeó a uno de nosotros, sino cuando decidió casarse con una peculiaridad en lugar de una mujer. Natsuo. Fuyumi jadeó. No, tiene razón. Rei interrumpió con firmeza. Yo también tuve parte en el abuso, Fuyumi, no finjas que no lo hice. La habitación cayó en un silencio incómodo y Mitsuki decidió morder la bala. Entonces, ¿tienes algún plan para, bueno, después de este lugar? Rei tarareó pensativamente. Bueno, me gustaría hacer algo bueno, tal vez compensar algo de la miseria que he causado. Mamá, intentó Natsuo, pero Fuyumi lo interrumpió antes de que pudiera continuar. Creo que es una gran idea. Ella sonrió. Sé que mis estudiantes han estado luchando con todo, y hay muchas organizaciones de voluntarios que están buscando personas en este momento. Creo que sería una idea maravillosa. Inko estuvo de acuerdo. ¿Qué piensas, Mitsuki? Mitsuki miró entre ellos y se encogió de hombros. Será más interesante que estas 4 paredes, eso es seguro. Y si compensó algo del daño que Katsuki había hecho, entonces, ¿cómo podría realmente decir que no? Capítulo 39. Todo va bien. Resumen. Trabajando hacia metas. Ochako respiró hondo y apretó la mano de Tsu para tranquilizarse antes de entrar a la sala común. Sabía por qué necesitaba tener una conversación con sus compañeros de clase, pero aún así era intimidante acercarse a ellos y pedir ayuda.
Todavía había una voz en su cabeza que sonaba como la suya, pero probablemente era la de Netsu, que le gritaba que se detuviera y siguiera adelante por su cuenta. Ella era fuerte, encontraría una manera de hacer que funcionara, no debería pasarle sus problemas a nadie más. Se obligó a seguir caminando. Ella podría hacer esto. Netsu estaba complacido. Todo parecía encajar muy bien y parecía que todo volvería a la normalidad pronto y todo este caos no sería más que un recuerdo desagradable. Izuku Midori ya había marcado una gran diferencia, pero los humanos no eran más que resistentes. Sus sociedades eran más cómodas y más efectivas si resistían el cambio. Obviamente, se harían cambios, pero este momento de agitación, como muchos momentos similares en la historia, sería simplemente un problema sobre el que los niños escribieron ensayos en clase a medida que la sociedad progresaba constantemente como siempre lo había hecho. No eran solo las sociedades humanas las que eran resistentes de esta manera, sin embargo, los humanos individuales lo eran aún más. Era delicioso lo lejos que podían llegar cuando uno simplemente les daba el empujón correcto. Netsu había descubierto que la mayoría de los humanos vivían muy por debajo de su potencial. Siempre creyeron que estaban en sus límites, pero cuando llegó el momento de la verdad, casi nunca fallaron en ir más allá. Más ultra. Solo mira a All Might. Había sido, a todos los efectos, un humano completamente anodino. Ni siquiera había tenido una peculiaridad en su nombre cuando Nana Shimura lo había encontrado y, sin embargo, mira todo lo que había logrado. No solo se había convertido en el héroe número 1, sino en un símbolo de paz. Había ido más allá de esas tontas limitaciones humanas a las que tanta gente le atribuía y se había convertido en lo que el mundo necesitaba. All Might era una prueba de que los humanos individuales no estaban limitados en la forma en que pensaban que lo estaban. Y ahora Ochako estaba siguiendo el mismo camino y levantando a otros humanos junto con ella. Él había estado observándola y guiándola cuidadosamente, por supuesto, como era su deber como educador. Había visto la esperanza que ella había brindado a todos y estaba muy complacido con la forma en que había dado un paso al frente cuando ninguno de los otros héroes lo había hecho, convirtiéndose en el nuevo símbolo que se necesitaba para mantener estable a la sociedad durante una época de agitación y ahora. Parecía que estaba alentando a sus compañeros de clase a hacer lo mismo. Dividir las patrullas entre ellos era una idea decente, incluso si corría el riesgo de hacer que Uraraka fuera menos visible. Sin embargo, valdría la pena, suponiendo que la calificación percibida tanto del riesgo como del esfuerzo alentaría a sus compañeros de clase restantes a dar el primer paso para superar también sus limitaciones. Lo más probable es que requiera un poco de tiempo y esfuerzo, por supuesto, y Netsu tendría que tener cuidado de alentarlos a todos, pero esto la establecería como líder en su clase, lo que solo ayudaría a generar credibilidad entre las masas. Sí, un ejército de estudiantes heroicos con Uraraka como un poderoso símbolo a la cabeza sería más que suficiente para enfrentarse a la influencia de Mastermind y traerlos de regreso a una sociedad más estable. Las cosas iban bastante bien, por cierto. 3 días después de su pasantía, Itoshi todavía no tenía idea de por qué las Pussycats lo habían solicitado. Había estado tratando de hacer lo que Aizawa le había enseñado. Permanecer en silencio, observar todo, husmear cuando pudiera, todo menos lavarles el cerebro para recopilar información. Aizawa había dicho que reconocería las señales de alguien que estaba considerando convertirse en villano, pero en ese momento no estaba seguro. Parecía que todos tenían el potencial de volverse contra los héroes si se les daba el empujón correcto, por lo que era difícil saberlo. Hasta ahora, había notado algunos cambios en los meninos desde el campo de entrenamiento. En primer lugar, no estaban trabajando en conjunto perfecto como lo habían estado en ese entonces. Itoshi no podía identificarlo, porque no lucharon, al menos, no frente a él, pero había habido una especie de tensión tácita desde que llegó. Ragdoll parecía el más enojado de todos, por lo que se parecía más a Bakugo si Itoshi los estaba comparando con sus compañeros de clase, pero Mandalay probablemente estaba en segundo lugar. Si Tiger se convirtiera en villano, probablemente sería por las mismas razones que Tokoyami.
Inicialmente, parecía que él y Pixie Bob eran los que menos probabilidades tenían de convertirse en villanos, pero la familia que habían creado era tan importante para ellos que si los otros dos se convirtieran, probablemente los acompañarían. Básicamente, había potencial. Actualmente estaba en el bosque practicando su arma de captura. Las Pussycats no querían que se alejara demasiado, por lo que aún podía ver la casa principal, pero era suficiente para darle espacio para moverse. Solo había estado usando los árboles como objetivos, lo que funcionó bastante bien, y le permitió usar el entorno para practicar usando su propio peso corporal e impulso cuando se ancló en un árbol. Fue una buena sesión de entrenamiento, pero nada especial hasta que escuchó un óxido detrás de él. Se dio la vuelta justo a tiempo para ver un pequeño monstruo de tierra que venía hacia él y lo golpeó con ambos pies, derribándolo hasta convertirlo en polvo. Itoshi aterrizó agachado, listo para otro ataque, pero en cambio, Pixie Bob simplemente salió tranquilamente de detrás de los árboles. Itoshi le dio una mirada sospechosa, ¿eso fue una prueba o algo así? No. Simplemente pensé que sería un entrenamiento más efectivo si no supieras que se avecina. Pixie Bob dijo con una sonrisa. ¿Cómo va? Itoshi se encogió de hombros, por lo general, trabajo en un entorno urbano, pero un nuevo entorno está bien, supongo. Pixie Bob asintió en comprensión y creó un nuevo monstruo de tierra. Era pequeño, del tamaño y la forma de un cachorro, y en lugar de enviarlo para atacarlo, simplemente se sentó en el césped y comenzó a jugar con él mientras corría. Supongo que te estarás preguntando por qué pedimos tú. Ha estado en mi mente. Itoshi dijo, sentándose lentamente a su lado. ¿De verdad me vas a dar una respuesta? Lo mejor que puedo. Pixie Bob frunció el ceño. Espero que comprenda que algunas cosas son delicadas, por lo que es posible que falten detalles en algunas áreas. Somos héroes. Itoshi asintió. Algo de secreto es de esperar. Pixie Bob asintió y respiró hondo. ¿Cuánto sabes sobre lo que pasó Eri antes de que Mastermind la rescatara? Capítulo 40. Resumen. Y. Estamos de vuelta. Era tarde cuando Itsoi regresó de su pasantía con las Pussycats. Estaba cansado y quería meterse en la cama más que nada, pero no podía, no hasta que habló con Aizawa y le dijo lo que le habían pedido que hiciera. Aizawa estaba despierto, afortunadamente Itoshi estaba agradecido de que ambos tuvieran insomnio cuando Aizawa colocó 2 tazas de té sobre la mesa. ¿Cómo estuvo la pasantía, niño? Informativo. Itoshi dijo vacilante. ¿Dónde está Eri? Aizawa le dio una mirada intrigada, dormido. ¿Por qué? Bueno, ¿sabes cómo me dijiste que buscara señales de que las Pussycats estaban cambiando de señal? Itoshi gimió. Bueno, es difícil pasarlo por alto cuando están ondeando banderas rojas en tu cara. Aizawa hizo una mueca, entonces se han unido a la liga. No exactamente. Itoshi tarareó. Creo que van con más de la ideología de Stein. Ya sabes, como si estuvieran de acuerdo con ensuciarse las manos si es por el bien común. Para resumir, están tratando de matar a All for One. Es un gol admirable y les deseo mucha suerte, porque definitivamente la van a necesitar. Los ojos de Aizawa se entrecerraron. ¿Qué quieren con Eri? Excavaron los experimentos de Overhaul. Itoshi dijo. Piensan que tienen el poder de matar a All for One, pero solo si es completamente impotente y la única forma de hacerlo sería obtener tu ayuda, lo cual no va a suceder, o pueden intentar recrear la peculiaridad cancelando fórmula, pero para hacer eso, necesitan el ingrediente activo. Tanto Itoshi como Aizawa se dieron la vuelta para ver a Eri de pie en la puerta y Aizawa suspiró. Eri, pensé que estabas en la cama. Eri negó con la cabeza. Te escuché hablar sobre Overhaul. ¿Qué está pasando? Itoshi le lanzó una mirada a Aizawa. ¿Quieres que le diga, verdad? Tiene que ver con ella, por lo tanto, ella tiene derecho a saber. Dijo Aizawa. Pero para que lo sepas, Eri, ambos somos héroes. Podemos manejar lo que sea que esté pasando y no tendrás que preocuparte por eso. Es tu elección. Eri lo miró intensamente. Dime. Por favor. Aizawa le hizo un gesto a Itoshi para que continuara. Adelante. Eri asintió con la cabeza y Itoshi respiró hondo. Bueno, en este momento, los Wild Pussycats están trabajando con los villanos.
Quieren recrear la fórmula de Overhaul para poder usarla en un villano muy malo, pero para hacerlo, necesitan tu ADN. Insisten en que no te quieren a ti, solo una muestra de tu sangre, pero eso es todo lo que me han dicho. Eri pensó por un momento. ¿Confías en ellos? No. Aizawa respondió honestamente. No, no lo hacemos. No están pensando con claridad. Están cegados por el dolor, la ira y la venganza, lo que nunca conduce a una buena toma de decisiones. Vaya. Eri dijo en voz baja. ¿Quién es el villano que están tratando de detener? Todos para uno. Itoshi explicó. Él puede usar múltiples peculiaridades, lo que significa que no pueden vencerlos solos, no sin algo que iguale el terreno de juego. Ahí es donde entra en juego la fórmula de Overhaul. Si pueden dosificarlo con eso, podrían tener éxito y, si tienen suerte, sobrevivir. Tal vez funcione y tal vez no. Dijo Aizawa. Si todo sale según su plan, lo hará, pero es muy probable que nunca tengan la oportunidad de administrar la droga antes de que él los mate. Es un plan arriesgado y yo personalmente no lo haría, pero es lógico, hasta donde llega. Me tomó cancelar sus peculiaridades incluso para que lo arrestaran, por lo que no tendrán ninguna posibilidad si tiene sus peculiaridades disponibles. No tienes ninguna obligación con ellos. Itoshi dijo. Si quieren intentar ser asesinados por un villano que podría haberse enfrentado cara a cara con All Might. Lo haré. Itoshi la miró. ¿Qué? Eri respiró hondo. Papazawa. Dijiste que ayudaste a arrestarlo antes, ¿verdad? No quiero que te persiga cuando salga. Esa es la dulce Eri. Aizawa dijo secamente. Pero puedo manejarme solo. Sí. Y tienes que recordar que están tratando de matarlo. Itoshi le recordó. Si les das tu sangre, estarías ayudando a provocar la muerte de un hombre. A veces, los villanos son tan peligrosos que deben ser eliminados de forma permanente. Eri dijo simplemente. La revisión fue. All for One no suena diferente. Hubo un momento de silencio mientras los otros dos procesaban eso antes de que Aizawa suspirara. Hablaré con Recovery Girl y veré si está dispuesta a sacar un poco de sangre. Eihiro miró hacia la ciudad mientras esperaba que Mina regresara de traerles café. El mundo había cambiado tanto y, desafortunadamente, él también. Era difícil confiar en alguien o en algo cuando lo habían traicionado tantas veces. Primero, Todoroki se unió a la liga, luego la comisión de héroes resultó ser corrupta, pero luego Bakugo, ¿cómo se había perdido el gran matón que Bakugo realmente era? Estaba ahí, frente a él todo el tiempo, pero lo había ignorado, así que entre eso y lo que había pasado con Tokoyami, Eihiro ni siquiera podía confiar en sí mismo. Deja de mirar el horizonte como si te ofendiera personalmente. Mina patinó detrás de él, una taza de café en cada mano. ¿Escuchaste lo que dijo Uraraka? Estas patrullas son para proteger a las personas, no para derribar cosas. Eihiro se burló, ni siquiera si esas cosas no sirven para nada, villanos. Mina le dio una pequeña sonrisa y se sentó en la repisa a su lado, bueno, tal vez algunos villanos. Eihiro le dedicó una breve sonrisa y volvió a contemplar el horizonte. Las cosas solían ser tan fáciles en la escuela secundaria. Sí. Mina dijo. ¿Alguna vez has pensado en cuánto hemos cambiado todos desde entonces? Quiero decir, tu cabello es de un color completamente diferente. Eihiro la miró con cansancio, he estado pensando más en cómo ha cambiado el mundo. Solía saber lo que era bueno y malo, ¿sabes? Y ahora no puedo confiar en nada. Tal vez eso es porque estás tratando de forzar las cosas para que sean buenas o malas. Mina tomó un sorbo de su café y miró hacia las pocas estrellas que podían ver, toma a Tokoyami por ejemplo. Estábamos tan convencidos de que era malo y trabajaba con los villanos, pero probablemente le quedaba algo bueno hasta que se unió a la liga. Y aunque Bakugo era una mala persona, a veces todavía hacía cosas buenas. Sería mucho más fácil si las cosas fueran en blanco y negro, pero no lo son, solo son grises. Eihiro gimió, estás empezando a sonar como Aizawa. Mina trató de contener una sonrisa, eso es completamente ilógico. Estás expulsado. Ambos se echaron a reír y Eihiro suspiró, ¿y qué hay de nosotros? ¿Somos buenos o también somos algo intermedio? Mina frunció el ceño y pensó por un momento.
Creo que todos están en el medio, pero, ¿eso tiene que ser algo malo? Tal vez no. Eijiro tomó su mano y la apretó. Tendremos que ver. Aok sostuvo a Davi por la cintura mientras volaban de regreso a la base. Acababan de terminar de hacer un último control con todos los villanos que iban a ayudarlos con la redada y todos sus preparativos iban bien, con la excepción de algunos contratiempos, pero los planes que el autor intelectual había dejado detrás eran lo suficientemente completos como para que, incluso si no predijera todos los escenarios, había suficientes recursos para que la liga pudiera llenar los espacios en blanco. Casi todos los villanos que Mastermind había enumerado habían accedido a ayudar y Shigaraki ya había desempolvado al resto para que no pudieran revelar sus planes, por lo que no había nada de qué preocuparse. Detengámonos aquí. Davi hizo un gesto hacia un rascacielos en el que a veces pasaban el rato. Todavía no estoy listo para volver a la base. Aok se rió y sacudió la cabeza, pero de todos modos dejó que una corriente ascendente los llevara al techo. Admítelo, solo quieres una excusa para pasar más tiempo a solas conmigo. Davi sonrió cuando aterrizaron, nunca probarás eso. Aux puso los ojos en blanco y se rió, claro. Nunca. ¿Cómo está tu chica? Davi cambió de tema. Parece estar encajando bien con el resto de la liga. Aux sonrió con cariño, sí, seguro que le están empezando a crecer las alas. Tan terrible como fue, estoy un poco contento de que su clase lo haya expulsado. Le ayudó a darse cuenta de lo que realmente puede llegar a ser. Me alegro de que lo tengamos a él también. Dijo Davi. Dark Shadow será perfecto para la redada. Me pregunto cómo reaccionará Midoriya. Tokoyami es una de las pocas cosas que no planeó. Estoy seguro de que estará feliz por eso. Halcones dijo. Y planeó lo suficiente de todo lo demás para que no tengamos problemas para incluir a mi chica en la redada. La mayor preocupación son los meninos. Davi levantó una ceja, nos van a traicionar, no. Van a intentarlo. Halcones se encogió de hombros. Y sé que tenemos planes, pero, bueno, siempre hay elementos que no podemos planificar. Capítulo 41. Alquitrán. Resumen. Es la hora. ¿Puedes darme más información que esa? Preguntó Tsukauchi. Eso es honestamente bastante vago. Itoshi se encogió de hombros, mi informante acaba de decirme que iba a haber un ataque hoy, pero no dónde. Todo lo que sé es que necesitamos que nuestros héroes estén listos para movilizarse. Nuestros compañeros de clase ya están listos. Añadió Uraraka. Pero si esto es tan grande como dijo el contacto de Itoshi, vamos a necesitar mucho más que un puñado de estudiantes para manejarlo. No puedo simplemente movilizarme en base a nada, niños. Tsukauchi gimió. Me encantaría ayudarte, pero realmente no hay nada que pueda hacer. Itoshi y Uraraka intercambiaron miradas. No podían dar demasiados detalles o los héroes llegarían a Tartarus antes de que las Pussycats tuvieran la oportunidad de matar a All for One. Pero los héroes tenían que estar listos o de lo contrario todos escaparían y no solo los villanos que la liga perseguía. Tenían que conseguir el momento justo. Itoshi apretó los puños a los costados, se basa en los viejos planes de Mastermind. Tsukauchi palideció, ¿cuántos héroes necesitas? Mandalay estaba tensa mientras seguía a los guardias a través de la seguridad y se dirigía al Tártaro, con sus compañeros de equipo siguiéndola de cerca. Como héroes, tenían la oportunidad perfecta de meterse dentro de los muros de la prisión, pero si todo salía según lo planeado, nada volvería a ser igual después de hoy. No solo porque Mastermind estaría fuera, junto con todo lo relacionado con eso, sino que estaban a punto de traicionar a los héroes y convertirse públicamente en villanos, todo por el bien de la venganza. No habría vuelta atrás después de esto. ¿Dónde se guarda Muscular? Preguntó Ragdoll. Parece que hemos estado caminando por siempre. El guardia se rió, sí, este lugar es enorme. Tenemos que ser capaces de manejar a todos los criminales más grandes y a todos los que los héroes consideran demasiado peligrosos para estar en una prisión normal, sin mencionar que este lugar está construido como un laberinto para que nadie pueda escapar, no es que nunca sal de sus celdas, no te preocupes. Es solo que nos gusta tomar precauciones adicionales. Mandalay tragó saliva. Ella estaba haciendo esto por Kouta.
Podía superar cualquier cosa que le arrojaran. Ella lo vengaría. ¿Qué pasa con los villanos de rango S? Preguntó Tigre. ¿Están encerrados con los prisioneros normales? No. El guardia frunció el ceño. Están en confinamiento solitario. Los grandes nombres como Mastermind y All For One suelen ser inteligentes o poderosos, o ambos, y por lo general es mejor mantenerlos alejados de posibles víctimas. Tijera sintió agradablemente. Probablemente había estado esperando un poco más de detalle, pero ¿qué podían esperar? Estaban dentro de la prisión de mayor seguridad del mundo. No les iban a decir simplemente dónde estaban sus objetivos. El guardia se detuvo frente a una de las puertas. Ya llegamos. Solo algunos recordatorios antes de entrar. No te acerques demasiado al cristal. Obedece todo lo que te digamos e intenta no darles ninguna información sobre el mundo exterior. Muscular probablemente no sería lo suficientemente inteligente como para hacer algo con eso, pero esa sigue siendo la política. Está bien, vamos. Presionó un botón casi invisible y la puerta se abrió. Mandali respiró hondo y sintió que sus compañeros de equipo la tomaban de las manos y los hombros en señal de solidaridad mientras entraban. Musculoso, el hombre que había matado no solo a Kouta, sino también a sus padres, estaba sentado al otro lado de un grueso panel de vidrio y sonrió cuando entraron. Cuando dijeron que tenía una visita, no los esperaba. ¿Viniste para que pudiera completar el conjunto? Necesitó todo en ella para no saltar hacia adelante y atacarlo en ese mismo momento, pero al menos su sonrisa malvada y el hecho de que él se estaba riendo incluso ahora, en el tártaro, barrió la última de sus dudas. Algunos villanos simplemente merecían morir. ¿El gato te comió la lengua? Musculoso se rió a carcajadas. ¿Qué? Pensé que era una buena. Me disculparía. Mandalay escupió. Pero no me arrepiento de lo que estoy a punto de hacer. La sonrisa de Musular se desvaneció y Mandalay miró a Ragdoll, quien asintió una vez y buscó en su bolsillo. Mandalay hizo lo mismo y agarró el dispositivo que Aux le había dado esa mañana. Había sido diseñado por la Brava específicamente para ser indetectable para los sistemas de seguridad de Tartarus y ella sabía que si hacía esto, eso era todo, nunca podría volver a ser un héroe. Presionó el botón y la habitación se oscureció. Pasaron gatitos. Shouto dijo emocionado. Se ha ido la luz. Perfecto. Shigaraki sonrió. Buen trabajo, la Brava. Comprimir. Consíguenos nuestro ejército. ¿Por qué? Por supuesto. El señor Compress tomó una canica grande de su bolsa y activó su peculiaridad antes de arrojarla al agua junto al pequeño bote de pesca en el que viajaban actualmente. Me pregunto si tener un buque de guerra completo es un poco excesivo. Fue un infierno entrenar mi peculiaridad para que encajara. Es el tártaro, nada es exagerado. Davi murmuró. Bueno, ¿qué estamos esperando? Fuego. Los villanos del buque de guerra entraron en acción y, muy pronto, hubo un torpedo que se dirigía directamente a las paredes de Tartarus. El edificio tembló levemente cuando golpeó, pero les tomaría mucho más que eso entrar. Shotuo sonrió y creó un grueso camino de hielo mientras corría hacia la prisión. Shigaraki y Davi lo seguían de cerca. No podía esperar a ver a Izuku de nuevo. Izuku sonrió cuando las luces se apagaron. Parecía que el plan finalmente estaba en marcha. El sonido del vidrio rompiéndose fue fuerte en la oscuridad y Muscular no perdió el tiempo corriendo hacia los meninos. Parece que hoy es mi día de suerte. Muéstrame tu sangre. A los cuatro se les bajaron las gafas de visión nocturna, pero aún así tuvieron que luchar para esquivar su ataque. Mandalay rodó y gruñó mientras se ponía de pie. No voy a dejar que lastimes a nadie más. Muscular soltó una carcajada fuerte y corta. ¿En serio? ¿Y qué vas a hacer? ¿Arrestarme de nuevo? Ya estoy en prisión. No. Mandalay gruñó mentalmente, proyectando su voz en su cabeza tan fuerte como pudo. Estábamos pensando en algo más permanente. Vaya. Muscular parecía casi impresionado cuando cayó en una posición de pelea. Esto va a ser divertido. Tiger se lanzó hacia adelante y envolvió sus brazos alrededor de Muscular para tratar de evitar que sus músculos crecieran mientras Pixiewop controlaba el polvo en la habitación para infiltrarse en sus pulmones.
Ragdoll se quedó atrás, ya que no había mucho que pudiera hacer sin peculiaridad, y Mandalay sacó una jeringa del suero de cancelación de peculiaridad. La muestra que Shinzo les había dado no era grande, pero era suficiente para hacer 2 dosis. Uno para All for One y el otro para su prueba. Muscular gruñó y se flexionó lo suficientemente fuerte como para lanzar a Tijera al otro lado de la habitación. Vas a tener que hacerlo mejor que eso. Estoy tan emocionada de matarlos a todos. Mandalay preparó la jeringa y corrió hacia adelante con un grito de guerra. Corrió directamente hacia el agarre de Muscular, ignorando cuando él agarró su brazo lo suficientemente fuerte como para que algo se rompiera. Apenas sintió el dolor cuando clavó la aguja en el músculo disponible más cercano. Esto es para Kouta, monstruo. Hubo un segundo aterrador en el que temió que el suero no hubiera funcionado antes de que los músculos de Muscular comenzaran a desinflarse. ¿Qué me hiciste? ¿Dónde están mis músculos? Desaparecido. Mandalay escupió. Al igual que cualquier posibilidad de que sobrevivas a esta pelea. Tijera agarró los brazos de Muscular y los sujetó a su costado mientras Mandalay y Pixiebop se precipitaban hacia él, golpeándolo y arañándolo tan fuerte como podían. Después de que quedó claro que Muscular estaba a la defensiva, Ragdoll se movió para unirse a ellos. Puede que hayan sido héroes de rescate, pero eso no significa que no supieran cómo usar la fuerza brutal. Habría sido más fácil con armas, pero no podían traer nada que no fuera parte de sus disfraces normales, por lo que sus garras y puños tendrían que funcionar. Después de unos minutos de recibir una paliza, Muscular se veía muy rudo y levantó la cabeza para gritarles, creando una apertura que Mandalay aprovechó sin pensarlo 2 veces. Ella arrastró sus garras a través de su garganta con un siseo y él jadeó cuando comenzó a inhalar su propia sangre. Los otros no retrocedieron hasta que él se quedó flácido. Tijer lo soltó y cayó sin vida al suelo mientras Pixiebop le tomaba el pulso. Después de un largo momento, se puso de pie y asintió, lo hicimos. Bueno. Ragdoll dijo con decisión. 1 abajo. 1 para ir. Capítulo 42. Incursión. Resumen. Las paredes se vienen abajo. Mi equipo se enfrentará a los villanos que vienen del mar. Mandalay proyectó a los guardias. Es posible que vengan más hacia la entrada principal, así que asegúrese de que también esté defendida. Ok, envié a los guardias a una persecución inútil. Ella dijo en voz alta. Ahora vamos a buscar All for One. ¿Dónde lo encontramos? Pixiebop preguntó. Los guardias acaban de decir confinamiento solitario. Hubo otro estallido en las paredes exteriores y Mandalay se estremeció. La liga no había dicho exactamente cómo iban a romper las paredes, solo que las Pussycats no tenían que preocuparse por eso. Donde quiera que esté, tenemos que encontrarlo rápidamente. Si los villanos lo encuentran antes que nosotros, todo habrá terminado. Será profundo. Dijo Ragdoll. Y mi apuesta es que él ya está haciendo su propio escape. Tan pronto como se cortó la energía, probablemente usó esa reserva de peculiaridades que tenía para atravesar las paredes de su celda. Solo tenemos que profundizar más y deberíamos pasarlo cuando suba. Hubo un estruendo desde lo más profundo de la prisión y Mandalay asintió. Suena como un plan. Vamos. La pared se desintegró sin esfuerzo bajo el agarre de Tomura y sonrió cuando su ejército pasó junto a él desde el puente de hielo de Shouto hacia los pasillos del mismo Tártaro. Master Mind estaría orgulloso de él por pensar fuera de la caja de esta manera. Si la entrada estaba demasiado defendida, simplemente haría su propia entrada. Claro, crear su propia entrada había sido una de las opciones que Master Mind había incluido en sus planes, pero comprar discretamente un buque de guerra fuera de servicio en el mercado negro y salir del agua había sido su propia adición. Midori ya les había advertido que las paredes podrían ser a prueba de peculiaridades y que era bueno tener un plan de respaldo en caso de que hubiera estado en lo correcto. Por suerte, no lo había sido, pero el buque de guerra era mitad para la destrucción y mitad para la distracción de todos modos. Una vez que el puente de hielo se derritiera, las fuerzas externas se concentrarían en derribar el barco casi vacío y tendrían que dividir su enfoque entre eso y el ejército que ahora estaba asaltando la prisión. Fue un ataque perfecto de 2 frentes contra un enemigo poderoso.
Unos cuantos guardias comenzaron a dispararles con sus peculiaridades y Tomura sonrió mientras se abalanzaba sobre ellos, con las manos abiertas y listo para desempolvar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los guardias se tensaron y esquivaron, pero Tomura no les prestó atención mientras seguía avanzando. All for One se mantendría en las partes más profundas de la prisión, así que solo necesitaba abrirse camino hasta encontrarlo. Uno de los guardias le disparó una bola de energía a la espalda y Tomura se dio la vuelta con un gruñido. «Quítate de mi camino o muere». El guardia tragó saliva y les gritó a sus compañeros. «¿Dónde están los Pussycats? Pensé que se suponía que estarían aquí apoyándonos». Tomura sonrió. «¿Cómo sabes que los héroes están realmente de tu lado? Tal vez sea el turno de los villanos de convertirse en héroes». El guardia lo miró largamente antes de volverse para atacar a algunos de los pequeños villanos que habían traído consigo. El chico inteligente, sabía cuando lo superaban. Tomura se apresuró a regresar a su camino, desempolvando a dos guardias que eran lo suficientemente tontos como para pararse directamente frente a él, y se adelantó a la pelea principal. Era hora de reunirse con Sensei. El guardia frunció el ceño tan pronto como los vio. «Se supone que ustedes no deberían estar aquí abajo». Tiger extendió la mano y lo golpeó contra la pared. «Sí, lo sabemos». «Está noqueado, ¿verdad?». Pixiebot preguntó. «Asegúrate de que no pueda hacer sonar la alarma». «Está fuera de combate». Tigre respondió. «Sé cómo hacer mi trabajo». Pixiebot asintió y envió algunas motas de polvo por delante. «Hay otras a la vuelta de la esquina». «No, espera, están dando la vuelta. Probablemente persiguiendo a un fugitivo», dijo Ragdoll. «Con suerte, es All for One». «Dudo que tengamos tanta suerte». Tigre dijo. «Pixiebot, ¿puedes decir quién es el prisionero con el que están peleando?» «Es una mujer». Pixiebot dijo. «Ven, vamos para el otro lado». Corrieron por el otro pasillo y Ragdoll sonrió cuando escucharon una explosión más adelante. «Creo que vamos en la dirección correcta». Después de la explosión, hubo un coro de gritos y alaridos. «Reténganlo, hombres. No podemos dejarlo escapar». Hubo un soplo de aire y los meninos doblaron la esquina para ver un ejército en miniatura de guardias esparcidos por el pasillo como muñecos de trapo mientras All for One pasaba por encima de ellos. Ragdoll tragó saliva nerviosamente. Esta era su única oportunidad de recuperar su peculiaridad. A All for One le tomó un momento notarlo y cuando lo hizo, solo los miró por un largo momento antes de comenzar a reír. «Oh, Dios mío. Sabía que Mastermind tenía la idea de reclutarte, pero no pensé que realmente funcionaría». Nos quedó sin energía. Ragdoll dijo, con la garganta seca. «Te ayudamos. Ahora devuélveme mi peculiaridad». Supongo que puedo hacer eso». Todos para uno sonrió. «Después de todo, ya tengo mi propia copia». Un escalofrío la recorrió, pero Ragdoll se obligó a mantenerse erguida. No podía permitirse el lujo de mostrar debilidad en este momento. No iba a tener la oportunidad de usar su copia de su peculiaridad nunca más. Aún así, se sentía como si le hubiera robado una parte de ella que nunca recuperaría, incluso cuando tuviera su peculiaridad nuevamente. Respiró hondo y dejó que su ira la alimentara. «Terminemos con esto». «Como desees». All for One agarró su rostro y Ragdoll se estremeció a pesar de sí misma. «Puedes recuperar tu pequeña peculiaridad». Sintió una calidez cuando la sensación familiar de su peculiaridad se extendió por su cuerpo y Ragdoll casi lloró ante la sensación. Estaba completa de nuevo. Ya no estaba rota. All for One sonrió mientras retrocedía, y supongo que ahora es cuando vas a fallar en matarme. Shoto avanzó por el pasillo congelado, con una mochila grande en la espalda y eligió al guardia que parecía más aterrorizado y lo miró con furia. «Dime dónde está Mastermind. Ahora». El guardia se estremeció, pero apretó la boca y sacudió la cabeza tanto como pudo. Shoto puso los ojos en blanco y se alejó. «Bien. Lo encontraré yo mismo. Todos ustedes pueden simplemente congelarse». Casi admiró que ninguno de ellos lo llamara. Definitivamente eran más valientes que algunos de los villanos de carne de cañón que la Liga había enviado a la USG, pero aún así no iba a descongelarlos y dejar que siguieran interponiéndose en su camino. Tenía un novio que encontrar.
Cuanto más profundo fue, menos resistencia encontró, muy probablemente porque All for One ya se había ocupado de ellos, pero aún así no pudo encontrar a Izuku hasta que llegó al pasillo donde se encontraban los prisioneros de mayor amenaza y se dio cuenta de que las puertas habían sido rotas excepto una. Un sentimiento de rabia lo recorrió. Por supuesto, todos los demás prisioneros habían usado sus peculiaridades para escapar, pero ninguno, ni siquiera All for One, había pensado en liberar a Izuku, quien era la única razón por la que estaba ocurriendo esta redada en primer lugar. Claro, es posible que no sea capaz de derribar un muro de hormigón, pero había superado todo el sistema de héroes sin siquiera intentarlo y acababan de dejarlo. Bueno, Shouto no estaba dispuesto a dejarlo en esa celda ni un segundo más de lo necesario. Shouto congeló la puerta, luego disparó una ráfaga de llamas para crear una explosión. No esperó a que el humo se despejara antes de entrar corriendo. Izuku estaba sentado en la cama detrás de una pared de vidrio, jugando con una pieza de ajedrez mientras esperaba que llegara Shouto. Izuku le sonrió tan pronto como vio a Shouto entrar corriendo. «Oye Shou, ha pasado un tiempo». «Ha sido un tiempo». Shouto resopló y congeló la ventana hasta que se hizo añicos. «Izuku, no creo que entiendas cuánto te he extrañado». Izuku lo miró suavemente, «Tal vez tanto como te he extrañado». Shouto suspiró, «Tenemos que salir de aquí. Si los meninos no han pedido refuerzos, los guardias definitivamente lo han hecho». Izuku sonrió y se estiró mientras se ponía de pie. «Bueno, entonces, supongo que es hora de ver cuán oxidado me he vuelto por estar sentado en una celda todos estos meses. No importa cuán fuera de práctica estés, estaré a tu lado, como siempre». Shouto le entregó la mochila. «Además, te traje un regalo para celebrar». Izuku lo miró con curiosidad cuando lo abrió y luego jadeó. «Shouto, eres el mejor novio de todos».